Era mi primera noche vendiendo flores después de dejar mi trabajo en la oficina. La ruptura me había dejado perdida, así que decidí hacer algo que realmente me apasionaba. El sol se ocultaba detrás de los edificios y la calle se iba quedando vacía. Estaba sola en una esquina oscura, con mi pequeño puesto apenas iluminado por una lámpara que parpadeaba sin parar. Nunca he dejado de pensar en lo que sucedió. Instalé mi mesa de flores, sintiendo el aire frío de la noche. Todo estaba tranquilo, casi demasiado. Solo podía escuchar el suave susurro de las hojas del árbol detrás de mí. Después de un rato, me di cuenta de que ya no había más transeúntes. Sentí un escalofrío recorrerme. La sensación de aislamiento se hacía cada vez más intensa. Entonces, escuché un murmullo que venía de la oscuridad. Al principio pensé que eran solo ecos, pero sonaba como si alguien me llamara. No pude evitarlo, un escalofrío subió por mi espalda. Sin embargo, decidí concentrarme en las flores. A medida que pasaban las noches, el murmullo aumentaba en intensidad. Era desconcertante. Miraba a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero la calle estaba vacía. A veces sentía que alguien me observaba. Esa sensación me hacía mirar hacia las sombras, sintiéndome atrapada entre la luz de mi mesa y la oscuridad que me rodeaba. Lo más raro era que cada mañana encontraba flores marchitas en el puesto. Flor por flor, sus colores se apagaban. Con cada noche que pasaba, mis nervios se tensaban. Cada ruido, cada sombra, hacían que mi corazón latiera rápido. Una noche, vi una figura borrosa entre las sombras. Fui a acercarme, pero solo encontré más oscuridad. El murmullo se hacía más fuerte. Ahora sí parecía que me llamaban por mi nombre. No entendía qué pasaba. Una madrugada decidí quedarme un poco más. El murmullo se volvió más claro, más urgente. Clara, repetía, como un eco en el viento. Mis manos temblaban en la mesa, buscando respuestas entre las flores. ¿Qué es esto?, me pregunté. Pero en lugar de respuestas, la oscuridad parecía acercarse. Me sentía atrapada, todo se tornó más inquietante. Una noche, el murmullo se convirtió en un grito. ¿Por qué no viniste antes? Me paralicé y grité. Giré rápidamente hacia la voz, mis ojos buscando su origen, pero no había nada. Solo la noche densa, y la sensación de que no estaba sola. En ese momento, comprendí que lo que estaba esperando no era bueno. El aire se volvió pesado. Miré mis flores, ahora más marchitas que nunca. Supieron que algo oscuro había venido a buscarme. Mi corazón latía desbocado. Supe que no podría volver a vender flores en esa calle. La oscuridad era algo más que miedo, era una advertencia. Esa noche, decidí que eso había sido lo último y que nunca lo podría entender. Capítulo 2. No volví a vender flores. Cada noche, recordaba el murmullo que había llenado de terror mi último turno. En lugar de enfrentar la oscuridad, decidí quedarme en casa. Sin embargo, el aislamiento no me traía paz, más bien, me dejaba atrapada en un ciclo de dudas y recuerdos. Los días se deslizaban entre mis dedos y el eco de aquella voz seguía resonando en mi mente. ¿Por qué no viniste antes? Decidí hacer una pausa. En vez de vender flores, opté por explorar el mundo que me rodeaba. Con cada salida, sin embargo, la sombra de la esquina donde había estado se cernía sobre mí. Había momentos en los que, sin querer, miraba hacia ese lugar. Un día, tras conseguir un nuevo ramo en el mercado, me encontré parada frente al mismo árbol donde había montado mi puesto. Las hojas murmuraban como si me recordaran algo, me armé de valor y caminaba hacia el lugar. Todo parecía estar en calma, pero mi piel erizó. Justo cuando estaba a punto de girar en el camino, vi algo en el suelo. Me acerqué con cautela. Era una flor marchita, lo que parecía ser una de las que había vendido. Al tocarla, una corriente de frío me recorrió y vi un destello en mi mente. Una imagen fugaz, alguien, un rostro borroso envuelto en sombras, mirándome, suplicando. Salté hacia atrás, el aire me faltó. No, esto no puede estar pasando, pensé. Comencé a retroceder, temiendo que la oscuridad inminente me atrapara de nuevo. Regresé a casa, sintiendo el pánico apoderarse de mí.
Necesitaba respuestas. ¿Qué quería esa figura de mí? ¿Por qué ese murmullo nunca se detuvo? Esa noche busqué todo lo que pudiera encontrar sobre el lugar y su historia. Horas después, en la pantalla, hallé un antiguo relato sobre la calle. Se hablaba de una joven desaparecida años atrás. Se decía que cada año, en la misma fecha de su desaparición, su voz podía escucharse, buscando a alguien a quien llamar. Clara, decía la leyenda, continuará llamando ausencia tras ausencia. Me quedé paralizada. Mi nombre era Clara. Un frío intenso recorrió mi espalda. Miré hacia mi ventana, la oscuridad me absorbía. La figura, la voz, todo me conectaba a esa historia. Tal vez, de alguna manera extraña, había sido elegida. Pero, elegida para que, a la mañana siguiente, decidí regresar. En parte por curiosidad y en parte porque sabía que necesitaba respuestas. Esta vez, estuve más preparada. Con el corazón latiendo con fuerza dentro de mi pecho, llegué al lugar y allí estaba la esquina, opaca como un recuerdo olvidado. El aire era más ligero, pero aún conservaba una atmósfera pesada. Con el valor a cuestas, me quedé quieta al lado del árbol. Entonces, el murmullo comenzó de nuevo. Clara, resonó tan claro como si estuviera justo a mi lado. Mi cuerpo se tensó. ¿Qué esperaba encontrar al quedarme allí? Lo que había pasado me había marcado de alguna manera. Sin respuesta, tomé una decisión, no podía ignorar más lo que sucedía. Entonces, con la mente llena de preguntas, decidí quedarme sujeta al sitio, esperando que la voz de nuevo me revelara la verdad. Ahí fue cuando lo vi. La figura emergió de las sombras, tan real como la luna que iluminaba la noche. Me miraba. Y su expresión era una mezcla de tristeza y urgencia. Clara. Gritó de nuevo. Esta vez no era un eco, era una súplica. Mi corazón se detuvo, consciente de que esta noche sería diferente. Capítulo 3. La figura se acercó lentamente, como si cada paso la costara un esfuerzo titánico. Sus ojos eran profundos y oscuros, llenos de desesperación. Al mirar a su alrededor, me di cuenta de que la calle estaba completamente desierta. No había ruidos, no había vida, solo nosotros dos en esa angustiante noche. Clara, dijo de nuevo, su voz suave pero llena de peso. Debes escucharme. No sabía si debía acercarme o alejarme. Un sudor frío me recorrió la espalda. Intenté hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. A veces, el día se olvida de mi nombre, continuó, y con cada frase, sentía la urgencia de su súplica crecer. He estado esperando, pero el tiempo se desdibuja. Cada año, regreso aquí. Buscando respuestas. Buscando liberación, no entendía. Su historia estaba llena de huecos, y cada pregunta era como una piedra que caía en un profundo pozo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Mis palabras salieron atropelladas, pero sabía que era necesario hablar. Soy Elena, respondió con la tristeza reflejada en su rostro. Desaparecí hace años. Y cada año, el ciclo se repite. La noche de mi desaparición se apodera de mí. La voz que escuchas es la mía, pero no estoy aquí por mí. Estoy aquí por ti. Mis piernas temblaban, y el aire parecía volverse más denso. ¿Por qué por mí? Yo no puedo ayudarte, respondí, sintiéndome más impotente con cada palabra que pronunciaba. Eres la única que me escuchará. Hay un camino, Clara. Debes encontrarlo. Tienes el poder de romper la cadena que me ata a este lugar, explicó Elena mientras señales de angustia se evidenciaban en su rostro. Pero tu tiempo se está agotando, su advertencia resonó en mi mente. Me quedé en silencio, buscando sentido, atrapada entre la confusión y una creciente sensación de urgencia. De repente, me di cuenta de que el murmullo era más fuerte. Clara, por favor. Tienes que actuar antes de que sea demasiado tarde. Un escalofrío me atravesó. La angustia en la voz de Elena comenzaba a encajar con mis propios miedos. Cada año, uno de nosotros queda atrapado, continuó. Y si no te apresuras, será tu destino. Empecé a retroceder, asustada. No sé qué hacer, murmuré, sintiéndome acorralada por la inminente oscuridad.
El horror de su confesión pesaba sobre mí. ¿Cómo puedo deshacer esto? Busca la verdad en la memoria de la calle. Allí encontrarás lo que te ha mantenido alejada. No puedo decirte más. El tiempo se acaba, su voz se desvaneció, y el frío apretó mi corazón. Entonces, como si hubiera sido un susurro del viento, se desvaneció en la niebla, me quedé sola en la esquina, con el eco de su súplica repitiéndose en mis oídos. No tenía más tiempo que perder. Necesitaba descubrir lo que había sucedido con Elena, y por qué su destino estaba entrelazado con el mío. Dando un paso hacia adelante, sentí que la calle me llamaba. Era una invitación, pero también una advertencia. La noche aún estaba joven, pero el peso de lo desconocido se cernía sobre mí. Necesitaba encontrar respuestas antes de que la oscuridad reclamara algo más que la historia de Elena, y justo en ese momento, vi algo brillante en el suelo, algo que parecía pulsar con vida propia. Sin pensarlo, me agaché y extendí la mano. Lo que encontré podría cambiarlo todo. Pero no sabía si estaba lista para lo que descubriría. Capítulo 4. Mis dedos tocaron una pequeña flor de cristal que brillaba con destellos en la oscuridad. Era hermosa y frágil, y al mismo tiempo, parecía tener un peso que iba más allá de su apariencia. La tomé entre mis manos, sintiendo un hormigueo recorrerme. La flor no parecía solo un objeto, era un mensaje, una conexión directa con todo lo que había pasado esa noche. ¿Qué haces, Clara?, me susurré, mientras la luz de la flor iluminaba mi rostro. La memoria de Elena revoloteaba en mi mente. Buscaba respuestas, y esto podría ser un indicio. Pero, ¿qué significaba realmente? La flor no parecía ser un simple adorno. A medida que observaba la flor más de cerca, noté que en el tallo había una inscripción, unas palabras casi borradas. Me esforcé para enfocar mi vista, y aunque el frío me calaba los huesos, sabía que tenía que descubrirlo. Deslizando el dedo sobre las letras, pude distinguir, recuerda lo olvidado. Eso resonó en mí como un eco de la advertencia de Elena. Con la flor delicadamente en mis manos, decidí que debía explorar el camino que llevaba a la siguiente esquina. La bruma apagada seguía zumbando a mi alrededor. Cada sombra jugaba en mi mente, cada sonido se sentía amplificado. Mis pasos eran suaves, pero mi corazón estaba desbocado. La flor pulsaba suavemente, casi como si me guiara. De repente, un viento irregular sopló, y un retazo de voz me hizo detenerme. Alguien más está aquí, pensaba. No era solo un ruido de la noche. Sentí una presencia, una observación silenciosa. Miré hacia atrás. La calle parecía vacía, pero algo en mi estómago se retorcía. No estaba sola, y eso me hizo sentir vulnerable. Clara, sigue tu camino, me dije. La voz de Elena resonaba, no podía distraerme ahora. Así que, decidí seguir el camino más iluminado. Cada paso parecía conducirme a una verdad oculta. Al llegar a un parque, vi un viejo banco desgastado donde la luz de un farol titilaba con desconfianza. Me senté en él, con la flor aún en mis manos. Fue entonces cuando algo se deslizó a mis pies. Era una piedra, incrustada en el suelo. La recogí y noté que debajo de ella había una pequeña caja. Mi corazón se aceleró, abrí la caja, y dentro había un retrato. La imagen me hizo temblar. Era una foto de Elena, en una vida que no había conocido. Junto a ella, había un grupo de amigos, sonriendo despreocupadamente. Pero había algo más, un símbolo extraño en el fondo de la imagen, como un sello. Mis dedos acariciaron el papel, y una ola de emociones me invadió. Los rostros me eran vagamente familiares, pero no recordaba haber visto esa imagen antes. Con el retrato en mano, supe que esto era un paso más hacia la verdad, un eslabón perdido. Pero mientras observaba, sentí que algo cambiaba en el aire. El viento sopló de nuevo, y el farol comenzó a parpadear más intensamente. Entonces, un ruido detrás de mí me hizo girar. Al voltear, vi una sombra difusa que se acercaba rápidamente. No tenía idea de quién era, pero una sensación de peligro se apoderó de mí. La flor en mi mano pareció caldearse. ¿Qué haces aquí?, grité, mi voz resonando en la noche. La figura se detuvo, y por un instante, la oscuridad me envolvió.
Luego escuché la risa burlona de alguien que parecía conocerme. Ah, Clara, la curiosidad te has metido en problemas. ¿Por qué sigues buscando? De pronto, la flor estaba caliente y pulsante, como un corazón palpitante. El aire se volvió pesado y sentí que mi tiempo se escurría entre mis dedos. ¿Quién eres?, pregunté nerviosamente, mientras una sensación de desesperación me llamaba. ¿Qué sabes de Elena? Capítulo 5. La figura se deslizó de las sombras, revelando un rostro que me era vagamente familiar. Era un hombre joven, con una sonrisa que de alguna forma provocaba inquietud. Soy Mateo, dijo, dejando caer su mirada en la flor que sostenía. Hice más de lo que imaginas. ¿Qué quieres?, espeté, sintiendo que la flor se desvanecía en mis manos, como si su luz luchara por resistir la tensión que se había generado. Todo mi cuerpo vibraba con una mezcla de curiosidad y terror. Solo quiero ayudarte, respondió Mateo, con un tono que sonaba casi convincente. Elena no está tan lejos como piensas. Pero hay cosas que no te han contado. ¿Qué sabes de ella?, presioné, incapaz de controlar el temblor en mi voz. Estaba cansada de los enigmas, de las promesas vacías. Quería respuestas claras, no más fragmentos de un rompecabezas que nunca podría armar. Mateo dio un paso adelante, la luz del farol iluminó su rostro. Ella fue parte de algo grande. Algo que tuvo consecuencias. Y tú estás justo en el centro de eso. ¿En el centro de qué?, pregunté, el miedo comenzaba a ser reemplazado por una necesidad ardiente de entender. La flor brillaba intensamente, refrescando mi confianza por un momento. De una elección que tomaron, dijo él, señalando la foto de Elena que aún tenía en mis manos. Ese grupo, esos amigos, todos están conectados. Pero hay quienes no quieren que sepas la verdad. Y te están observando. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién? ¿Por qué? La desconfianza se adueñó de mí. Quería salir huyendo, pero una parte de mí sabía que, si lo hacía, dejaría todo lo que necesitaba descubrir atrás. Porque saben que puedes despertar lo que está dormido, respondió Mateo, su mirada ahora seria. Esa flor es solo el principio. Elena pasó por lo mismo. Hay un legado que debes proteger. Mis pensamientos giraban en torno a sus palabras. ¿Legado? Estoy aquí buscando respuestas, no legado, respondí, sintiendo que la confusión me arrastraba hacia un abismo oscuro. Las respuestas vendrán si estás dispuesta a seguirme, insistió él, y por un segundo, vi algo en sus ojos que me hizo dudar. Una mezcla de urgencia y desesperación. Pero hay que hacerlo rápido. No tenemos tiempo. ¿A dónde?, pregunté, casi sin querer. Hay un lugar, una reunión, donde todo se descubrirá. Si no vienes, ellos no te dejarán en paz. Y no solo a ti, Clara. A tu familia también. El nombre de mi familia me hizo retroceder. Aún así, la imagen de Elena ardía en mi mente. Ella había dado su vida para protegerme. No podía permitir que su sacrificio fuera en vano. Dímelo. ¿Qué debo hacer? Confía en mí, y acrécete a la flor. Te llevará a donde necesitas ir. Pero no te detengas. Una vez que entres, no habrá vuelta atrás, dijo Mateo, extendiendo su mano hacia mí. Mientras contemplaba su oferta, la flor comenzó a brillar con más intensidad. ¿Podía confiar en él? La duda afilada me angustiaba, pero la necesidad de saber la verdad superó mis reservas. Tomé su mano. Vamos, dije, sintiendo que el mundo a mi alrededor comenzaba a desvanecerse, como si todo estuviera por cambiar de una vez por todas. Mientras nos movíamos hacia las sombras, el susurro de un viento frío me envolvió, llevándome a un destino desconocido lleno de promesas y peligros. La noche aún guardaba muchos secretos, y yo estaba decidida a descubrirlos. Capítulo 6. El aire cambió. Ya no era solo frío, había algo más, una especie de presión palpable que me envolvía. Cuando Mateo me guió a través de las sombras, el mundo a nuestro alrededor pareció comprimirse. Caminamos, pero no avanzábamos en ningún lugar que reconociera. Las calles se convirtieron en un laberinto bien conocido pero ajeno a la vez. De repente, llegamos a una puerta antigua de madera. Era pequeña y desgastada,
pero había una luz que se filtraba a través de las rendijas. La flor en mi mano empezó a brillar con más luminosidad, como si reconociera la importancia de este lugar. «Estamos aquí», dijo Mateo en un susurro. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», pregunté, con la voz entrecortada. «Todo. Prepárate. Una vez que entres, no habrá marcha atrás. Todo lo que has buscado estará aquí», me advirtió. Respiré hondo. Mis manos temblaron, pero un impulso profundo me empujó a dar un paso adelante. Mateo empujó la puerta y un oscuro pasadizo se abrió ante nosotros. Dentro, un grupo de personas se movía con nerviosismo, murmullos llenaban el ambiente. Las luces titilaban y la intensidad de las miradas se centraba en mí. Sentí que una ola de atención se cernía sobre mí, como si cada par de ojos intentara desnudar a mi alma. «Clara», sonó una voz familiar. No era otra que la de Lía, una amiga de Elena. Su rostro estaba marcado por la preocupación. «¿Estás aquí?» Nos temíamos lo peor. «No sabía que vinieras», respondí, tratando de asimilar la congregación de rostros conocidos y desconocidos. Mateo se dirigió a Lía. «Ella está aquí por una razón, y necesita saber la verdad. Ya no podemos esperar más». «¿Qué verdad?», preguntó Lía, su expresión cambiando rápidamente del alivio al temor. «Sobre Elena y lo que se está gestando», le dije. Dijo que había algo más, algo importante. Una mujer de cabello gris se adelantó, su mirada era intensa. «Entonces, tú eres la hermana de Elena». Todo comenzó con ella. Su sacrificio fue solo el principio de una larga cadena de decisiones. Las palabras de la mujer retumbaron en mi cabeza. «¿De qué estás hablando? ¿Qué sacrificio?» «Ellos están aquí, Clara. Los de su grupo. Están en peligro, pero hay quienes no quieren que te enteres de lo que ocurrió», explicó Mateo, mirando a su alrededor con desconfianza. «Debemos actuar rápido». «¿Quiénes son ellos?», pregunté, sintiendo que la tensión se acumulaba en el aire. Antes de que pudiera obtener respuestas, un alboroto proveniente de la puerta nos sorprendió. Un grupo de hombres irrumpió en la sala, sus rostros ocultos tras capuchas oscuras. El ambiente se llenó de miedo. «Es una emboscada», gritó Lía. «Debemos salir de aquí». El pánico se disparó y el caos se desató. La gente comenzó a gritar y a correr. «Clara», oía Mateo tras de mí. Era difícil discernir a dónde ir en medio de la confusión. «Ven», gritó él, aferrándome de la muñeca. Corriendo a través del tumulto, crucé miradas con Lía, pero el tiempo se detuvo en el horror de lo que estaba a punto de suceder. No sabía qué iba a encontrar. Justo cuando pensé que estábamos a salvo, escuché un grito desgarrador. No podía ser. ¿Qué estaban dispuestos a hacer por la verdad? En ese momento entendí que las sombras que nos perseguían eran más reales de lo que jamás imaginé. Mientras corríamos hacia una salida incierta, supe que todo lo que había creído se estaba desmoronando. La verdad no sería fácil de encontrar, y el legado de Elena estaba destinado a ser más complicado de lo que jamás había pensado. Capítulo 7. La puerta rechinó al cerrarse detrás de nosotros, pero el ruido del caos seguía retumbando en mis oídos. La multitud nos rodeaba, empujando y gritando, como si todos quisiéramos desaparecer. Mateo me arrastró hacia un pasillo lateral, con las luces titilando y la tensión cortante en el aire. «Tenemos que llegar a la salida trasera», dijo, con los ojos sumidos en preocupación. «No podemos quedarnos aquí. No sabemos quiénes son ni qué buscan». «¿Y Lía?», pregunté, mirando hacia atrás, pero ya era tarde. La masa de cuerpos había tragado su figura. «No podemos ayudarlos si no escapamos», insistió Mateo, tirando de mí con más fuerza. «Confía en mí, por favor». A regañadientes, dejé de buscar a mi amiga y me dejé llevar. Cada paso retumbaba en mi pecho. La idea de que pudiera estar en peligro me aterraba más que la obscuridad que nos rodeaba. La flor que aún sostenía en mi mano emitía una tenue luz, iluminando un poco el camino. «¿Qué está pasando aquí?», cuestioné, intentando poner orden en los pensamientos descontrolados que me acechaban. «¿Qué verdad hay sobre Elena?». Mateo me miró de reojo, su expresión descompuesta. «Es más complicado de lo que crees.
Elena se metió en algo peligroso. Hay fuerzas que la buscan a ella y a quienes se acercan a ella. Tu llegada aquí puede que la haya puesto en riesgo. Me detuve en seco. ¿Ponerme en riesgo? Yo solo vine para buscar respuestas. No quiero ser parte de todo esto. No puedes deshacerte de lo que te toca. Elena te dejó un legado. No es solo la flor, Clara, es lo que simboliza. Es parte de algo más grande, dijo mientras girábamos en una esquina oscura. ¿Más grande? No podía evitar sentirme abrumada. No solo había perdido a mi hermana, ahora me veía atrapada en una conspiración de la que apenas entendía las bases. Una explosión de ruidos resonó al final del pasillo. Las voces se levantaron en un grito ensordecedor. Mateo se detuvo, su rostro había palidecido. Esos son ellos, susurró, como si cualquier sonido pudiera delatar nuestra posición. Presioné mi espalda contra la pared, temiendo cada movimiento. Entonces, algo se movió, una sombra en el extremo del pasillo que se acercaba a gran velocidad. «Rápido», gritó Mateo. Nos lanzamos a una puerta lateral, justo cuando la figura pasó a nuestro lado. Caímos dentro de la habitación, y el aire frío nos golpeó de lleno. Una vez dentro, intenté recuperar el aliento. El lugar estaba oscuro y lleno de cajas, parecía un almacén. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, el miedo aturdiéndome. Mateo me miró fijamente. «Debemos encontrar una salida. Esto es más grande de lo que imaginé. Y tal vez, hay algo aquí que nos ayude a entender la verdad sobre Elena». Mis nervios estaban al límite. Al encender el teléfono, la luz mostró un montón de cajas polvorientas y viejas fotografías apiladas. Empecé a moverlas nerviosamente hasta que algo llamó mi atención. Había un cuaderno desgastado. Lo abrí, y mis ojos se abrieron como platos al ver los nombres escritos con una caligrafía ansiosa. Algunos eran familiares, otros, desconocidos. Pero uno destacó entre todos: Elena. «Mateo, ven aquí», dije, el corazón latiendo desbocado. «Mira esto». Mientras él se acercaba, el sonido de pasos resonó fuera de nuestra escondite. Aquellos hombres estaban más cerca de lo que creía. La verdad que había buscado estaba a punto de revelarse, pero al parecer, esa verdad podía costarme la vida. Capítulo 8. Mateo se detuvo al ver el cuaderno en mis manos. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz temblando, mientras el eco de los pasos se acercaba cada vez más. «No lo sé, pero debe ser importante», respondí, dejando que la luz del teléfono iluminara más las páginas. Los nombres parecían estar relacionados entre sí, como si formaran un mapa de conexiones. Eran fechas y anotaciones, pero lo que más me inquietó fue un dibujo al final. Era una flor, la misma que sostenía, con un rostro sombrío dibujado alrededor. «¿Qué significa?», preguntó Mateo, fijando su atención en el dibujo. «No tengo idea», murmuré, mientras sentía la presión de nuestro tiempo. La ansiedad empezaba a dispararse en mi pecho. No podía pensar con claridad, pero esto se sentía demasiado real. Demasiado peligroso. El sonido de una puerta que se abría resonó cerca de nosotros. «Rápido», le grité. Sin pensarlo, guardé el cuaderno en mi mochila. Eso podría ser nuestra única pista. Mateo hizo una mueca de frustración, pero asintió y empezamos a mover las cajas en busca de una salida. «Vamos a escondernos detrás de esas estanterías», sugirió señalando hacia un rincón oscuro. Nos apresuramos y nos agachamos. Desde nuestra escondite, podíamos ver un grupo de hombres entrar al almacén. Todos llevaban chaquetas negras, y sus rostros estaban parcialmente cubiertos. Mi corazón se detuvo un segundo al ver que uno de ellos sostenía una linterna, iluminando el espacio. «No está aquí», dijo uno, su voz grave resonando en el aire. «Elena no puede haber escapado. La necesitaremos». Los demás asintieron, con expresión tensa. Aterrorizada, me apreté contra la pared. «¿Qué están buscando?», apenas pude susurrar. «Buscan a Elena, y a nosotros si nos encuentran», murmuró Mateo, su voz baja y temblorosa. «Debemos encontrar una forma de salir de aquí antes de que nos encuentren».
Mientras me esforzaba por mantenerme tranquila, me di cuenta de que algo sobre esos hombres me era familiar, como si sus rostros ocultos estuvieran conectados a recuerdos olvidados. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mateo, ¿crees que podrían estar ligados a la organización de la que nos habló Elena? Es probable. No podemos quedarnos aquí para averiguarlo, respondió, su mirada fija en la puerta por donde habían entrado. Intenté pensar rápido. ¿Y si hacemos una distracción?, propuse, tratando de calmar mi voz. Si podemos atraerlos hacia otro lado, podríamos escapar. Mateo frunció el ceño. ¿Cómo? No hay más cosas para lanzar. Es arriesgado. Podría usar la flor, dije, levantando la mano como si mostrara una carta mágica. Podría hacer ruido al caer y después ocultarnos. Es una locura, insistió, pero ya había tomado la decisión. No tenía mucho tiempo para que pensáramos y la flor era nuestra única ventaja. Tomé una respiración profunda, sintiendo como la flor ardía entre mis dedos. La tiré hacia el rincón opuesto. El sonido del impacto reverberó en el silencio, seguido por un leve crujido. Inmediatamente, los hombres se volvieron hacia el ruido. «Ve allí», gritó uno, y en un instante, su atención se desvió de nosotros. «Ahora», dije, levantándome y corriendo en dirección opuesta. Mateo me siguió de cerca, a medida que nos adentrábamos en las sombras del almacén. Teníamos que salir de allí antes de que descubrieran que nos habíamos escapado. Pero justo cuando estábamos a punto de alcanzar la puerta de salida, una mano fría se cerró sobre mi muñeca, deteniéndome en seco. El terror se adueñó de mí. «Clara», escuché a Mateo gritar desde detrás. La voz de uno de los hombres resonó lentamente en mi mente, «la necesitaremos». Esa frase amplificó mi miedo y mis fuerzas se desvanecieron. La verdad se estaba acercando, y su oscuro significado estaba a punto de desencadenarse. Capítulo 9. Atrapada en la garra del desconocido, mi mente se llenó de pánico. La mirada del hombre era implacable, y su mano parecía más fuerte que cualquier cadena. Intenté liberarme, pero su agarre solo se apretó. «No te muevas», dijo con voz baja y autoritaria, acercándose lo suficiente para que su aliento helado me hiciera querer retroceder. «Clara», volvió a gritar Mateo, pero no podía girar la cabeza para verlo. La angustia se mezcló con el terror en mi pecho. Aún así, sabía que debía hacer algo, y rápido. El hombre me arrastró unos pasos hacia atrás, alejándonos de la puerta y de Mateo. «Suéltame», logré gritar, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. En ese momento, el otro hombre que estaba con él se acercó, la linterna iluminando su rostro. «No tenemos tiempo para juegos», dijo, su tono burlón. «No entiendes la situación en la que estás, ¿verdad?». Mis palabras se atascaban en la garganta, pero decidí que no me dejarían intimidar. Tracé un plano rápido. Quizás podría usar la confusión a mi favor. Con un movimiento brusco, tiré mi brazo hacia el lado, empujando su mano y haciendo que me soltara. Aproveché el momento y eché a correr, buscando la primera salida que viera. «Oye, deténla», gritó uno de ellos, pero ya era demasiado tarde, estaba corriendo con todas mis fuerzas. Los ecos de mis pasos resonaban, mezclándose con el sonido de los hombres persiguiéndome. No podía pensar en qué dirección ir, solo corría, atravesando cajas y estanterías. De repente, una puerta apareció ante mí, con un brillo tenue al otro lado. La abrí sin pensarlo 2 veces, pero mi corazón se cayó al ver lo que había más allá. Era un callejón oscuro, con una luz tenue filtrándose a través de una rendija de una ventana. Sin embargo, no podía darme el lujo de dudar. Los hombres estaban más cerca, salí del almacén y cerré la puerta de un golpe tras de mí, aunque sabía que eso no podría detenerlos por mucho tiempo. Sentí el aire frío en mi rostro, que parecía una bendición en medio de mi angustia. Corrí por el callejón con la esperanza de encontrar una forma de esconderme o escapar. Unos metros más adelante, vi un lugar donde podría refugiarme, un grupo de cubos de basura desbordantes. Decidí entrar, conteniendo la respiración mientras me agachaba. Mi corazón latía fuertemente, y los pasos de los hombres resonaban más cercanos. «No está aquí», escuché que uno de ellos decía, su tono frustrado.
Revisen la calle. La adrenalina me mantenía alerta. Pero, entonces, una voz familiar hizo eco en mi mente: lo que encuentres en el mapa, puede salvarte. Recordé el cuaderno. Era nuestra clave. Entonces, noté algo en mi mochila. La flor. La saqué y observé cómo brillaba débilmente bajo la luz de la luna. ¿Podía significar algo más? Apenas tenía tiempo para preguntarme, pero un pensamiento me atravesó: tal vez estaba destinada a ser mucho más que una simple flor. Con un nuevo propósito, me preparé para salir de mi escondite. Debía encontrar a Mateo y usar lo que había descubierto. Lamentaba dejarlo atrás. Voy a volver por ti, pensé con determinación. Justo cuando decidí salir de mi escondite, un ruido resonó en la calle. Pasos firmes se acercaban. Observé desde detrás de los cubos, sintiendo que la tensión parecía aplastarme. La puerta del almacén se abrió de golpe y la luz de la linterna iluminó el callejón. Mi corazón se detuvo. Clara, ¿dónde estás? Era Mateo, pero su voz sonaba angustiada. No tenía mucho tiempo antes de que nos encontraran y, de pronto, algo cambió. Una sombra apareció detrás de él, y mi estómago se hundió. Había más de un enemigo en la oscuridad. Mientras más sombras se acercaban, supe que no solo estaba en peligro, sino que todo lo que había desatado estaba a punto de llegar a su clímax. Capítulo final. El frío cortante de la noche me atravesó cuando decidí salir de mi escondite tras los cubos de basura. La voz de Mateo resonaba en mis oídos, un faro en el caos. Clara, ¿dónde estás? Esa súplica me dio fuerzas, pero el reloj se estaba agotando. Iba a encontrarse con los hombres que querían atraparnos, y no podía dejarlo solo. Respiré hondo y, con la flor aún en la mano, avanzó lentamente hacia la salida del callejón. Desde allí, pude ver cómo la sombra se alzaba detrás de él. Sin pensarlo, di un paso más, asomando ligeramente la cabeza. Mateo, grité, pero tenía que actuar rápido. Lo vi dar un giro, aturdido, y su mirada se encontró con la mía. «Corre», grité, pero antes de que pudiera hacer algo, el grupo de hombres apareció en la entrada del callejón, iluminando el espacio con la luz de sus linternas. Mi corazón se hundió. Un terror palpable llenó el aire. Los rostros de los hombres estaban ocultos, pero sus intenciones eran claras. Me miraron, y una risa burlona resonó en el fondo, un eco que afirmaba lo que sabía: estaban ahí para atraparnos. Mateo no dudó. Con un rápido movimiento, se lanzó hacia mí, y juntos comenzamos a correr. La flor en mi mano parecía vibrar, como si algo en ella estuviera despertando. La búsqueda de la verdad se transformó en una huida desesperada, mientras el eco de nuestros pasos retumbaba en las callejuelas vacías. «¿Qué hiciste, Clara?», preguntó Mateo, en medio de la carrera. «No sé, pero tenemos que encontrar ese cuaderno». «Ellos lo quieren», respondí. Las palabras salieron atropelladas, llenas de angustia. Un grito resonó detrás de nosotros. «Deténganse», se escuchó, seguido del chirrido de pasos apresurados. La distancia entre nosotros y ellos se acortaba a cada segundo, y un escalofrío me recorrió al pensar en lo que pasaría si nos atrapaban. Al dar la vuelta a un callejón, nos encontramos en una pequeña plaza donde una luz temblorosa titilaba en un farol oxidado. Éramos un espectro entre sombras, esperando encontrar un camino que nos llevara a la libertad. «Busca algo que nos ayude», le grité a Mateo. Miré a mi alrededor, desesperada. En una esquina, vi una entrada oscura, lo que parecía ser un viejo edificio abandonado. «Puede que aquí nos podamos esconder», sugerí. Sin esperar respuesta, corrí hacia allí. Una vez dentro, el aire se sintió denso. Las sombras danzaban en las paredes, pero era nuestro único refugio. Mientras nos escondíamos, oímos el eco de las voces de los hombres que se acercaban. «Sabemos que están aquí», dijeron. Con el palpitar del corazón en la garganta, busqué entre mis cosas. Abrí la mochila y encontré el cuaderno. Mis manos temblaban al pasar las páginas. Había nombres, fechas y dibujos. El mismo rostro de Elena grabado en sus páginas, pero también un símbolo, uno que reconocí. «Es el símbolo de la flor», exclamé, señalando una pequeña ilustración. «Es un mapa».
Mateo se acercó más cercano, y su rostro pasó de la confusión a la determinación. Eso puede ser la clave, murmuró. Puede que nos lleve a algo que nos dé ventaja. La tensión aumentó al escuchar que los hombres se acercaban más. Sabía que teníamos que actuar. De repente, el dibujo de la flor en el cuaderno comenzó a brillar con una luz tenue, similar a la de la flor en mis manos. Una epifanía cruzó por mí. Quizás la flor no solo era un objeto, era un vínculo a la historia de Elena. Vamos, usemos esto, le dije a Mateo, mientras el brillo se intensificaba. Puede que deberíamos volver a donde todo comenzó. El árbol, el puesto de flores. Su expresión me decía que sabía que era un riesgo, pero nada me detendría. Tenía que intentarlo. Afuera, la voz de uno de los hombres retumbó, esta vez más cerca. Salgamos de aquí, imploré, y ambos comenzamos a movernos rápidamente. Desde el edificio, seguimos las sombras, alejándonos del peligro, sin mirar atrás. Al llegar al viejo árbol, la flor en mi mano se iluminó con más fuerza. Clara, gritó Mateo, y su mirada se centró en un espacio en el tronco, donde algo brillaba débilmente. Es aquí, dijo. Cuando nos acercamos, toqué el árbol, casi instintivamente. El lugar resonó a nuestro alrededor. ¿Qué es esto?, pregunté, mirando al cuaderno en mis manos. La flor palpitaba, el brillo se hizo tan intenso que me obligó a cerrar los ojos. Un viento cortante comenzó a soplar. ¿Qué estaba a punto de suceder? Clara, escuché una voz a mis espaldas. Era Elena. El frío en el aire se desvaneció por un momento mientras el murmullo crecía en intensidad. ¡Ayuda!, me llamaba. El espacio entre el árbol y nosotros se iluminó, y vislumbres de recuerdos comenzaron a fluir, risas, rostros familiares, y el eco de las decisiones que habían llevado a la oscuridad. «Vas a liberarme, Clara», dijo la voz. La realidad se tornó borrosa. Mientras sentía que la flor vibraba, comprendí que no solo ella yacía en el equilibrio, sino todos nosotros, todos aquellos que habían sido atrapados. La decisión se hacía inminente, y con un último susurro, escuché, recuerda lo olvidado, la luz se intensificó, y al abrir los ojos, ya no había sombras a nuestro alrededor. Pero, al mismo tiempo, no había respuestas claras. ¿Qué había sucedido realmente, y qué pasaría ahora? Todo se quedaría en el aire, el peso de la oscuridad seguía presente. Nunca saberemos realmente si la flor, los ecos y las advertencias habían sido solo un juego de la mente o una verdad suprema. Pero esa aventura la llevaría siempre conmigo. Me mudé a otro lugar, no porque el pasado fuera completamente olvidado, sino porque, aunque había escapado, las preguntas continúan. Nunca volví a mirar el árbol. Pero, de vez en cuando, al pasar por una esquina olvidada, no puedo evitar recordar el murmullo que sigue vivo en mi mente, Clara.